Listo. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Mi nombre es Olivia Balcázar, soy pediatra de la Fundación John Langdon Down y nos acompaña esta mañana la doctora Claudia López Enríquez, infectóloga pediatra, y nos va a platicar pues rápidamente algunos puntos importantes de lo que sabemos hasta este momento de los casos que se están reportando en el mundo de hepatitis aguda. Hola, Claudia, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación y me pueden dejar compartir pantalla. Bueno, básicamente lo que vamos a hacer es platicado, pero las diapositivas son como para dejar más en claro. No sé si ya se ve. Es que a partir de las 8 personas no guardan. Pero desatúranos. Estaba en la reunión ¿La que está con Juan? No, la doctora Costa. Ah, la pequeña. ¿Se ve ya o no? Sí, ya se ve. No sé si se ve completa o... Bueno, sí, ahí se ve bien. Ahí, a partir de abril de este año se empezó a hablar de este tema, que es un tema pues completamente nuevo, que es una falla hepática de origen desconocido en niños, básicamente, ¿no? Se llama hepatitis aguda de origen desconocido en niños, o así se le está nombrando, pero pues el punto es que todavía no tenemos ninguna causa, ¿no? Para empezar, como introducción tenemos que esto se empezó, creo que hay micrófonos prendidos, no sé si. Se describió, aunque se describió en abril, los casos en realidad fueron en Reino Unido quien habló primero de los casos, y cuando se hizo el análisis se habla de que hay más de 163 casos hasta el 3 de mayo, actualmente 183 en el Reino Unido, desde el 1 de mayo. Si bien aunque se describieron en abril, si bien fueron por atrás y son desde el 1 de enero hasta mayo, ¿no? En Estados Unidos, hasta el sábado pasado, había más de 180 casos en 36 estados. De estos 10 defunciones, la primera el 6 de mayo, porque es importante porque entre el 6 de mayo y el viernes 20 habían muerto ya 10 niños en menos de un mes por esta hepatitis de origen desconocido. Y de estos, aproximadamente 14% ha requerido trasplante, lo cual también es muy importante a considerar, porque aunque no mueren, tienen que ser trasplantados y no en todos los países, es el caso de México, es tan fácil acceder a la posibilidad de un trasplante por todo lo que implica esto, ¿no? Aunque actualmente los trasplantes de hígado ya solo son de segmentos hepáticos, pues es difícil llegar por la logística hospitalaria. Hay casos descritos en más de 20 países, es lo que dice la OMS, y de estos hasta el fin de semana, 429 casos, entre los que están México, Panamá y Argentina, de América, aparte de Estados Unidos, y hay casos en Israel. Esto es importante porque cuando se habla de las teorías de que tiene un poco que ver el clima, si hablamos de que hay casos tanto en Israel como en Argentina, donde el clima es horario, ahorita ellos están en otoño-invierno, pues no, esto quita esta teoría, ¿no? En México hasta el momento hay 10 casos en estudio, 4 confirmados como hepatitis. De estos 10 casos en estudio, algunos, bueno, ha habido más, pero algunos se confirmaron hepatitis A y se descartaron. Actualmente hay 10 casos en estudio y un fallecido. En este caso, justo hablamos de lo que es el trasplante hepático. Es un niño que fue diagnosticado en Hidalgo y bueno, se trasladó para trasplante, pero ya llegó en muy malas condiciones y murió llegando al Centro Médico de la Raza, donde ya no se pudo completar el protocolo de trasplante, ¿no? En todo el mundo, los niños son niños entre menos de un año, ahí hasta lactantes, pero la mayoría entre 1 año y 16 años de edad, y 90% de estos han requerido hospitalización
y de estos 10 a 15% según el país han requerido trasplante. 70% de los niños, es decir, más de 2/3 partes, son niños menores de 5 años de edad, que es en realidad el grupo más afectado. ¿Qué es lo que se ha estudiado hasta el momento? Y mucho de lo que voy a hablar es Reino Unido o Estados Unidos, porque es donde se han hecho estudios. En Reino Unido, que es el primer país donde se detectó, de los niños afectados, de los 180 que mencioné, 126 se ha hecho estudio de sangre, aquí estaba escrito, pero se ha hecho estudio de sangre, se ha hecho una PCR en las que se ha encontrado en 72% de estos 126 un adenovirus, que es hoy por hoy la causa más probablemente asociada a esta hepatitis. En Estados Unidos, de los niños que se han estudiado, igual se ha encontrado por PCR en sangre o en evacuaciones en 50%, o sea, un poquito más de la mitad, el adenovirus, ¿no? Y en todos los casos, en los 400, más de 400 casos que se han hecho en el mundo, se han descartado las hepatitis comunes o que conocemos como virus hepatotropos, que son hepatitis A, B, C, D y E. ¿Por qué es importante? Porque estas son las vacunas, las hepatitis, la A y la B, que son prevenibles por vacunación y las que normalmente producen daño hepático. Y en este caso se han descartado en todos los casos. También debemos considerar que hablar de que 14% requieren trasplante y porque hacen falla hepática fulminante es algo a considerar, ya que el virus que más asocia a falla hepática aguda es hepatitis A y se asocia únicamente en 1% de los casos, y aquí estamos hablando de que es 10 a 14% según el país, ¿no? El adenovirus, que es el virus que más frecuentemente se ha asociado a esta enfermedad, es un virus de DNA. ¿Por qué es importante saber que es un virus de DNA? Los virus de DNA mutan muy poquito, no como el COVID o la influenza, que son virus de RNA, mutan muy poquito, lo cual habla de que pues es probable o que si es un virus es completamente nuevo o es uno de los virus que ya conocíamos, ¿no? Hay más de 100 tipos de adenovirus y de estos más de 100 tipos, 51 hasta el día de hoy se ha demostrado que producen infección en humanos. Las infecciones que producen generalmente son infecciones leves, son infecciones respiratorias agudas, las más comunes, dan catarro común, moco y tos, dan laringotraqueitis, que es cuando se quedan roncos los niños, bronquitis, conjuntivitis e infecciones intestinales, ¿no? Gastroenteritis o diarrea. Y muy poco frecuente llegan a producir mayor daño, producen neumonía, infección del sistema nervioso central, o sea, encefalitis o meningitis, infección articular como artritis y hepatitis. Cuando esto sucede, que es en la menor parte de los casos, siempre está asociado a una inmunodeficiencia, es decir, que el paciente o el huésped tiene un problema para atacar el adenovirus, tiene un problema en sus defensas. ¿Qué es lo que actualmente se dice? Porque seguimos sin saber qué está pasando, que es una infección por un adenovirus normal. Normal es un adenovirus que comúnmente produce infección en la población, y que lo que hay es una susceptibilidad anormal o atípica. El virus sigue siendo el mismo, pero no estamos tan bueno, los huéspedes no están igual de susceptibles que siempre, y que esta susceptibilidad o mayor susceptibilidad es secundaria que durante 2 años hubo falta de reto inmunológico por la cuarentena por COVID-19. Esta es una de las teorías que empezaron. También es poco probable, pero bueno, es algo que sí se está estudiando, que la posibilidad de que durante 2 años los niños, sobre todo los menores de 5 años, que son los más afectados, no tuvieron exposición a ningún germen y están susceptibles, y el mismo virus produce más daño. Otra teoría es que hay una ola excesiva de adenovirus, o sea, hay muchísimos adenovirus, por lo tanto se están infectando más gente y las complicaciones que eran raras se están volviendo un poco más comunes. Las otras dos están asociadas a infección por SARS-CoV-2, y una es que hay el huésped que tuvo infección por COVID-19, como vamos a ver más adelante en una imagen. El virus se queda en el intestino, el virus de COVID-19, el SARS-CoV-2 se queda en el intestino, ya no produce enfermedad, pero se queda ahí, y cuando llega algún otro virus como el adenovirus, se produce una respuesta exagerada y eso produce daño hepático. Ya sea asociado a SARS-CoV-2, que es el virus de que da COVID-19, o a algún otro virus. Y la otra es que el sistema inmunológico ya se afectó, es una respuesta exagerada, y entonces tienes una mayor susceptibilidad, aunque no
porque tienes infección por los dos virus al mismo tiempo, ¿no? Una es porque tienes el antecedente de exposición y la otra es que te infectas con los dos virus al mismo tiempo, ya sea adenovirus y COVID o algún otro virus. Y la otra que se estudia, que también es poco probable, es una susceptibilidad asociada a toxinas, a drogas o agua contaminada, porque es poco probable cuando esto estaba solo localizado en el Reino Unido, es lo que se estaba estudiando, pero al tener casos en diferentes países del mundo, en todos los continentes, pues ya es muy poco probable que sea asociado a toxinas, porque más bien habla de que es algo que se contagia y por eso pudo pasar de un continente a otro, ¿no? También se habla de que probablemente estamos, como el adenovirus está aislado en más del 70% de los casos, que probablemente estamos ante un nuevo tipo de adenovirus. De estos 51 que producían enfermedades en humanos, probablemente hay uno nuevo que no se ha identificado. La teoría de que es un síndrome postinfeccioso SARS-CoV-2 que se conjuga con adenovirus. Que hay alguna droga, toxina o algo en el ambiente que hace que haya una respuesta potencial, que comentaba que esto es poco probable por el hecho de que está en todos los continentes, ¿no? O que haya una nueva, bueno, esto hablando del síndrome postinfeccioso, se habló mucho de que era Omicron, porque estos casos empezaron en enero, que fue cuando circuló de manera importante el SARS-CoV-2 de tipo Omicron, y fue cuando más afectó a estos niños, ¿no? Y que, o que haya una nueva variante de SARS-CoV-2 que esté afectando a niños y no esté identificada, sumada a una infección por adenovirus. Aquí vemos la teoría de esta hepatitis. Hasta el momento, el virus que más se ha identificado es el adenovirus, comentábamos, ¿no? El 70% de los casos. Los adenovirus se contagian muy fácilmente de persona a persona y producen generalmente infecciones respiratorias y a veces gastrointestinales, y estas producen inflamación de hígado, perdón, de estómago, de intestinos, de ojos o de vejiga, y raramente de hígado cuando el sistema inmunológico no está bien. El adenovirus que se ha aislado en la mayor parte de los pacientes es el adenovirus 41 y generalmente en casos comunes lo que produce es diarrea, vómito y fiebre, y en casos poco frecuentes produce, además de estos, síntomas respiratorios como moco clarito y tos, ¿no? Actualmente hay 10 casos en México hasta el 18 de mayo y una difusión. Los estados que han estado afectados son la Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Puebla, y hay en estudio casos en Sinaloa. ¿Cuáles son los síntomas que se presentan? Pues hay fiebre solo en la mitad de los pacientes. La mitad de los pacientes, en este caso hepatitis, no tienen fiebre. Dolor abdominal, popó clarita es blanca completamente. Pérdida de apetito, mucho cansancio, color amarillo de la piel y de los ojitos, orina oscura como Coca-Cola, náusea o vómito y diarrea. Y lo que les comentaba aquí, ¿no? Una teoría es que hubo una infección por SARS-CoV-2, o sea, por COVID-19 en los 3 meses previos. Este virus de COVID-19 que está aquí se queda en el intestino. Esto produce una respuesta típica de la respuesta celular, la respuesta inmunocelular del cuerpo, o sea, de los linfocitos T. Y bueno, ahí está latente. De pronto llega el adenovirus, este adenovirus 41, hace que estos linfocitos se activen y produzcan muchísima respuesta inmunológica y algo que se llama regulación del interferón gamma, es decir, que se produce en exceso, ¿no? Y eso pues produce que se afecte el hígado y se destruyan las células del hígado. Para estudiar las causas, pues lo que se está haciendo es estudios epidemiológicos, ver caso por caso cuáles los factores que tienen de esto. Se está haciendo una vigilancia activa de hepatitis. ¿Esto qué significa? Que actualmente todos los casos en el mundo que tienen diagnóstico de hepatitis se tienen que buscar los virus habituales de hepatitis y ver si hay adenovirus o qué causas están asociadas para tratar de asociarlo, ¿no? Esto ha hecho que en México se están estudiando más causas de hepatitis que comúnmente,
se haya visto que hay un incremento de hepatitis A, y esto es más bien porque se está haciendo una vigilancia activa, ¿no? Entonces, además de hepatitis de causa desconocida, sí tenemos más casos de hepatitis A, y esto es porque se están estudiando todas las causas de hepatitis. Se está haciendo investigación del mecanismo de daño, por eso se llegó a la teoría de que el COVID puede funcionar como superantígeno, y hacer mapa genómico tanto del patógeno, o sea, mapa de los genes de los adenovirus, para ver si se trata esto de un adenovirus completamente nuevo, o si es el mismo 41 de siempre, y mapa genético de los huéspedes, que esto pues únicamente se está haciendo en Reino Unido, ¿no? Para ver si tienen algo inmunológico que les hace más susceptibles. También se hicieron estudios de agua residual, a ver si en el agua había algo que potenciaba estos adenovirus, pero igual esta teoría se quedó como poco probable al salir de Inglaterra. Algo de lo que sí quiero hablar, aunque ya se descartó por completo, es que en un inicio se hablaba de que probablemente estaban asociados a vacunación por COVID-19, y esto ya se descartó por completo entre los resultados preliminares. ¿Por qué? Porque 75% de los casos son niños menores de 5 años, por lo tanto son niños no vacunados, ¿no? Como son menores de 5 años, no han sido candidatos a recibir ninguna vacuna, y pues al tener 3/4 partes de no vacunados, pues no puede ser secundaria la vacuna, ¿no? Estaba la posibilidad de que fuera una droga, secundaria a paracetamol, que es un medicamento que se utiliza mucho para controlar la fiebre, Tempra, pero en todos los casos estudiados, la dosis de Tempra había sido la habitual, y no, al hacer estudios de biopsia, estudios específicos del hígado, no eran los daños que se asocian a daño hepático por medicamentos. Se pensaba que podía ser una confección con algún germen de animales, principalmente perros, esto contaminando el agua. También se descartó al ver que hay casos en diferentes partes del mundo, ¿no? Hubo otros tóxicos, que igual es el mismo caso que con lo del agua. Los estudios que se han realizado en hígado hasta el día de hoy. Esto es que se toman muestras de hígado, pedacitos de hígado, para ver cuál es el daño que se está produciendo. Los casos son muy amplios. Hay desde daño hepatocelular, desde daño en el hígado muy leve hasta muerte completamente del hígado, necrosis de todo el hígado, ¿no? Es lo que lleva a la falla hepática fulminante. Y cuando se hacen estudios específicos de inmunohistoquímico, se encuentra en todos los casos que hubo necrosis masiva, se encontró adenovirus. Y en los casos que hubo hepatitis fulminante, en 9 de 14 se encontró el adenovirus por inmunohistoquímica. ¿Por qué insisto en esto? Porque si hablamos de que el 70% de las PCRs de sangre y en 9 de 14 de los que tienen biopsia de hígado se encontró el virus, estamos ante que lo más probable es que esto sea secundario a adenovirus. A lo mejor asociado a algo más, pero el adenovirus está presente en los casos de estas fallas hepáticas, ¿no? Faltan más estudios de hígado, estos son pocas biopsias y se han hecho solamente en un país, ¿no? Que es estos son los patógenos que se han estudiado, los gérmenes, no voy a describir toda la gráfica, pero que se estudiaron en Reino Unido, en Inglaterra, para ver, pensando que son los que normalmente se asocian a hepatitis. Y vemos que estudiaron VIH, influenza, leptospira, varicela, herpes 2, herpes 1, parvovirus, virus sincicial, herpes 6 y 7, y bueno, los que sí encontraron, pero vemos de más a menos, encontraron en la mayor de los casos, en 80% adenovirus. SARS-CoV-2 en menos de 20% de los casos, bueno, 22%. Epstein-Barr, enterovirus, citomegalovirus, herpes 6, herpes 7 y sincicial, ¿no? Pero pues, definitivamente el que está más asociado es el adenovirus, y bueno, tenemos otros descartados. Y esta tampoco la voy a explicar muy así uno por uno, pero lo que quiero que vean es en azul, todos estos azules son los que tienen adenovirus sin COVID, y estos amarillos y naranja son los que tienen infección por COVID sin adenovirus. Entonces vemos que el porcentaje de pacientes que tienen COVID sin adenovirus es muy poquito, y el caso por edades y por semanas, perdón. Mientras que los que tienen adenovirus, que son los azules, pues son la mayoría de los pacientes, ¿no? En resumen, hasta el día de hoy hay cientos de casos de hepatitis aguda, potencialmente graves, en decenas de países. O sea, al momento están afectados todos los continentes. Hay casos en Oceanía, hay casos en Asia, en Israel, hay casos en Europa, hay casos en África y hay casos en América, ¿no? Afecta desde lactantes hasta 16 años de edad.
pero el 70% de estos casos son niños menores de 5 años de edad. Y la causa principal sugiere que la infección está asociada a adenovirus, principalmente adenovirus 41. Aún ignoramos si es adenovirus solo, si está en participación con otros virus o otros agentes ambientales, o si hubo un incremento de la susceptibilidad al virus por la falta de reto inmunológico, pero definitivamente el adenovirus está asociado a estos cuadros. No se asocia, igual eso ya es absoluto, no se asocia a la vacunación contra SARS-CoV-2 y hasta hoy en día no parece ser una secuela de COVID-19. Probablemente una coinfección sí, o algo inmunológico que tiene que ver con cada persona, pero no como secuela del COVID-19, porque asociación a COVID-19 hay menos de 20% de los casos, ¿no? Y aunque siguen estudiándose causas no infecciosas, pues estas son poco probables al haber afección en todos los continentes, ¿no? Los síntomas que tenemos que vigilar son fiebre, pérdida del apetito, cansancio, dolor de estómago, vómitos, orina oscura, piel amarilla y ojos amarillos o popó blanca. Para concluir, tenemos que el adenovirus es la causa más probable, aunque no estamos seguros que sea 100% seguros que sea eso, y no si es solo o si es asociado a algo, o si es un adenovirus nuevo, ¿no? Para los adenovirus no existe ninguna vacuna hasta el momento, ya que era una enfermedad leve que se autolimitaba, y entonces esta no es una enfermedad prevenible por vacunación. Al descartarse todos los otros virus de hepatitis como A y B y Epstein-Barr, pues no es algo que se prevenga por vacuna. Y bueno, al ver que si hay un incremento de hepatitis A, al estar estudiando estos casos, pues es importante hacer énfasis en que la población, sobre todo los menores de 5 años, que son los más afectados, tienen que estar vacunados contra hepatitis A. ¿Por qué? Porque aunque no es secundario a virus de hepatitis A, si yo tengo una infección por un virus que daña el hígado y se agrega otro, es más fácil que termine en falla hepática. Entonces, al ver que sí está circulando virus de hepatitis A en México y además tenemos esto, pues es un buen momento para ver si tenemos completas las vacunas de hepatitis A y B. Hepatitis B es parte de la cartilla de vacunación y debemos tener 4 dosis. Bueno, los niños deben de tener 3 a 4 dosis hasta los 18 meses y hepatitis A no es parte del esquema de vacunación, entonces hay que ver que la tenemos, ¿no? Y pues debemos estar muy atentos a lo que sigue, ver si se tipifica o no un nuevo adenovirus y si se va a hacer algo más, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que está creciendo muy rápido. Hablábamos de que tener 10 fallecimientos en menos de 10 días en Estados Unidos es muy importante, igual que uno en México, ¿no? Entonces debemos estar atentos a lo que sigue y al no haber vacunas, las únicas medidas preventivas que podemos llevar a cabo son las que se llevan a cabo para prevenir adenovirus. Decíamos que es algo que se contagia de persona a persona y los virus se eliminan en popó. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con la higiene alrededor de la alimentación, que así es también como se adquiere la hepatitis A, ¿no? Utilizar todo el tiempo agua potable, o sea, agua hervida, no comer alimentos que estén enjuagados o preparados con agua de origen desconocido, no comer ensaladas o salsas o hierbas en la calle porque no sabemos con qué agua está enjuagada, lavar siempre las manos antes de cocinar, lavarnos las manos antes de cocinar y lavarles las manos a los niños antes de comer y tener mucho cuidado con la eliminación de excretas, ¿no? Evitar completamente que las excretas sean al aire libre y bueno, igual que se laven las manos después de ir al baño. Evitar el consumo de alimentos crudos en lo que tenemos cuál es la causa asociada. Pues muchas gracias y me quedo aquí para las dudas. O sea, buenas tardes. Buenas tardes. Como quien dice, todos los alimentos que tenemos aquí en casa los tenemos que, o sea, seguir limpiando como frecuentemente, pero de preferencia ahorita tener más, desinfectarlos mejor, ¿no? Con agua limpia de garrafón. Sí, sobre todo los que no se cocinan, ¿no? Como lechugas, sí, frutas, eso a lavarlo. Ajá. Bien, y pues desinfectarlo puede ser con agua o ponerle gotitas de desinfectante. De cloro. Ajá. Ah, ok, sí. Sí, está bien. Y evitar tomar pues estos alimentos en la calle porque no sabemos con qué agua se enjuagan, ¿no? Con qué agua sean. Oh, ok.
Sí, no, ahorita yo no consumo en la calle, pero los alimentos aquí en casa, pues entran, los lavo, los desinfecto con ahora sí que con la de la llave. Después los enjuago con el del garrafón. Pero, por ejemplo, una manzana, uno tiende a lavarla con la llave del agua y ya, te la consumes, la lavas y te la consumes. Pero ahorita quiere decir que ahorita mejor hay que enjuagarla con garrafón, pues porque no sabemos cómo esté tratada esa agua, ¿no? La de la llave. Así es, sí. Ok, muchas gracias. Buenos días. Bueno, sí. Respecto a la vacuna contra la hepatitis A, comenta que no está dentro del esquema de vacunación. Para la adquisición de esta vacuna, necesitaríamos podríamos ir a algún centro de salud, nos la podrán aplicar o necesitamos ir con con un pediatra particular. Podrían intentar un centro de salud, pero no es una vacuna que esté en la cartilla de vacunación. O sea, cuando tienen vacuna disponible la ponen, pero como no está en la cartilla, pues no está en los centros. Es más, no está en los centros de salud habitualmente. Cuando hay brotes o algo de hepatitis A van y la ponen a guarderías, pero no está en los centros de salud porque no es una vacuna en la cartilla. Entonces, sí tendrían que acercarse con un pediatra para aplicarla, con una persona particular para aplicarla de manera particular. Ahora, en el caso de los pacientes, o sea, esto para todos los niños menores de 5 años, pero en el caso de los pacientes que tienen síndrome de Down, sabemos que tienen un problema en la inmunidad celular, que esto los hace susceptibles de hacer enfermedades más graves, pues en el pulmón y en el intestino. Entonces, sí es algo que se debe considerar porque pues las coinfecciones con ellos, o sea, les puede ir como muy mal, ¿no? Entonces, a nuestros pequeños sí recomienda que le apliquemos esa vacuna, Sí. la de contra hepatitis A. Sí, quedando claro que no sirve para esta hepatitis aguda fulminante, bueno, para esta hepatitis aguda de origen desconocido, sino más bien evitar que no le caigan dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Sí, de acuerdo. Y para los niños, bueno, yo soy mamá de otra pequeñita que tiene edad de 9 años, no tiene síndrome de Down, ¿es recomendable aplicársela también? Sí, o sea, todos tenemos que tener vacuna. Digo, todos incluye los adultos, y aunque en este caso está afectando a los menores de 16, tenemos que tener vacuna contra hepatitis A. Actualmente, con la vigilancia activa que se está haciendo de causas de hepatitis, pues estamos viendo que sí hay hepatitis A en México. Y el punto con la hepatitis A en México y los niños más grandes es que cuando les da a menores de 5 años puede ser que les vaya muy bien, pero entre mayor te da es peor. Entonces, por eso hay que estar protegido. De acuerdo, gracias. Claudia, no sé si haya alguna otra pregunta respecto a la hepatitis aguda, pero me gustaría si nos puedes platicar ahorita, saliéndonos un poquito del tema, cuáles son las indicaciones para completar esquemas de vacunación de COVID para los niños con trisomía 21, sobre todo los mayores de 12. O sea, para completar todos deben de tener 2 dosis. Y actualmente los que son mayores de 12 años y tienen tienen algún inmunocompromiso, como en el caso de los pacientes con síndrome de Down, y tienen más de 5 meses de haber recibido sus 2 dosis, deben recibir un refuerzo. Okay, o sea, a ellos les vacunaron en diciembre, enero, por ejemplo, ¿no? Febrero, marzo, abril, mayo, junio. Pues ya en junio, julio deberían de recibir su dosis de refuerzo. Los que no tengan 2 dosis, bueno, los que tienen 2 dosis la refuerzo, y los que no tengan 2 dosis deben recibir en cuanto antes su segunda dosis. Ok, entonces nada más como para resumir, necesitan tener 2 dosis y si ya pasaron, más de 5 meses de la segunda dosis, un refuerzo. Un refuerzo, sí. Ok, bueno, muchas gracias. Tengo una pregunta aquí por Facebook que dice, ¿los adultos pueden infectarse y contagiar a los niños y los niños pueden contagiar a los adultos? En el caso de hepatitis A, De hepatitis sí. A, perdón. En el caso de hepatitis A, yo puedo contagiarme y infectar a los niños, o los niños pueden contagiar a los adultos, sí. O incluso pueden contagiarse juntos y empezar enfermedad en momentos diferentes, ¿no? Con una semana de diferencia. Pero sí es algo muy, muy contagioso cuando se vive en una misma casa.
La hepatitis A se transmite a través de la popó, entonces cuando sale, pues igual es cosas de higiene de manos o en el baño, que se limpien y luego vayan a comer o se agarren juguetes si alguien los agarra. Entonces, o sea, nada más como para dejarlo claro, no es una enfermedad propia de niños, ¿no? Es una enfermedad, o sea, cualquiera se puede infectar con hepatitis A. Hepatitis A, cualquiera Ajá. se puede infectar y entre más grande te infectes, más riesgo tienes de hacer complicaciones. A los menores de 5 años de edad con hepatitis A, generalmente les va muy bien. Entre más grande te va, tienes mayor riesgo de tener daño hepático por hepatitis A, sobre todo los que somos mayores de 40 años. Entonces, ¿no? ¿Qué pasa? La gente que tiene más de 50 años, el virus de la hepatitis A circulaba mucho en México. Actualmente tenemos una parte de población vacunada y una parte de población no vacunada, entonces la circulación no es como antes, entonces tenemos que hay adolescentes entre 12 y 15 años que si antes 90% tenían anticuerpos y se enteraron que se enfermaron, ahora solamente tienen anticuerpos 10 a 15%. Entonces están susceptibles de que si alguien se enferma, se contagie. Ok, entonces, nada más como para aterrizar este concepto. Entonces, vacunarse todos de hepatitis A, ¿no? Hay que conseguir la vacuna de manera privada porque desafortunadamente la disponibilidad en el sector público es escasa. Y esto es para niños. Y para adultos, una revacunación con la combinación de hepatitis A y B, ¿la recomiendas para todos los A ver, adultos? todos los menores de 50 años deberían estar vacunados de hepatitis A. Si no sabes si estás vacunado, una opción es hacerte anticuerpos, pero cuesta más caro eso que ponerte 2 dosis de vacuna, ¿no? Entonces, los que ya están seguros que tienen 2 dosis de vacuna de hepatitis A no necesitan revacunarse. Si no estás seguro, pues es mejor vacunarte que no tenerla. Ahora, en este momento, en cuanto a priorizar, por costos y eso, pues es priorizar en los adolescentes y en los niños porque está circulando el otro virus y pueden tener más riesgo de daño. Pero sí es algo que debemos tener todos los menores de 50 años. Ok, bueno, muchas gracias, Clau. El esquema completo para hepatitis A son 2 dosis y para hepatitis B son 3 dosis. Ok, muy bien, Clau. No sé si hay alguna otra pregunta, Leo. Disculpen, yo tengo una pregunta. Gracias. Entonces, ¿quiere decir que este adenovirus los adultos también lo pueden contraer, pero afecta solo a los menores? O sea, los adultos se lo podemos pegar a los niños. A ver, el adenovirus, aquí sí que creo que quede claro, ¿no? El adenovirus es la causa más probable porque está identificado en hasta 80% de los casos, ¿no? Ahora, el adenovirus es un virus que podemos tener todos, adultos y niños, mayores, pero generalmente produce enfermedad leve. Lo que no sabemos hasta el momento es por qué en estos menores de 16 años está produciendo enfermedad grave y sobre todo en menores de 5 años. Si vemos que 2/3 partes son menores de 5 años, pero lo podemos tener todos. Entonces yo puedo tenerlo como adulto ni enterarme y contagiárselo a un menor de 5 años y que le vaya mal. La razón de que no sabemos es por qué se está volviendo más, o sea, por qué está siendo más grave de lo que era habitualmente, porque es un virus que ha circulado durante mucho tiempo y lo único que producía era gripa y diarrea, ¿no? En todas las personas, niños y adultos. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿yo cómo podré saber? Tengo un lactante ahorita en casa, entonces, ¿cómo podría yo saber dónde lo puedan vacunar? ¿O definitivamente es a nivel particular con la pediatra? Para vacunar a los niños tienen que tener más de 1 año de edad, menores de un año no les sirve. Entonces, porque el lactante puede estar hasta los 2, ¿no? Pero tienen que tener más de 1 año. Si tiene menos de 1 año, la vacuna de hepatitis A, pues se la tendrían que repetir sus dosis después de 1 año. Y definitivamente no hay en los centros de salud. O sea, esto tiene que ser o privado o cuando hay brotes a veces la da el gobierno a guarderías, pero no hay en los centros de salud porque no es una vacuna que esté en el esquema nacional. Gracias. Bueno,
De nada. Parece que ya no hay más preguntas, Claudia. Entonces, pues te agradecemos muchísimo tu tiempo y toda esta información tan valiosa y creo que la cosa se resume en que tenemos que seguir con las medidas de higiene, vacunarnos y estar muy pendientes a buscar atención oportuna en caso de que mi hijo presentara algún síntoma, ¿no? Así es. Bueno, pues muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bye.